funciones nativas. Funciones nativas de SQL. Realmente la potencia de SQL radica mucho en el uso de las funciones propias que el mismo lenguaje estructurado de consultas nos provee para poder utilizarlas dependiendo múltiples necesidades, casos que se nos vayan presentando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver unas como muy populares, unas que se utilizan mucho. Entonces vamos a comenzar por la función between. Entonces la función between lo que hace es evaluar evalúa un rango de valores de un campo. Se puede utilizar para evaluar rangos en tipos de datos numéricos, carácter y fecha. No solo la función between nos sirve o se utiliza para evaluar rangos numéricos, también podemos hacerlo con otros tipos de datos teniendo en cuenta unas consideraciones muy especiales. Entonces miremos que nosotros hemos venido trabajando una tabla que se llama detalles de facturación. En esa tabla nosotros tenemos un atributo que es la cantidad, cuyo tipo de dato es numérico. Anteriormente lo hicimos teniendo en cuenta los operadores relacionales, pero tal vez una forma más elegante de validar un rango de valores en un tipo de dato numérico es utilizando la función between. Entonces yo puedo hacer la misma consulta que hicimos de evaluar la cantidad entre 10 y 20 con la función between. Entonces la idea es que yo coloque la variable o el campo y especifique la función y el rango de valores con una operación lógica ahí en el medio AND. Esta es la sintaxis que maneja la función between. Primero se va a hacer referencia al campo que voy a evaluar, sea carácter, numérico, fecha, la función, luego el valor inicial, la operación lógica AND y el valor final. Esa es la sintaxis. Entonces aquí le estamos diciendo que la cantidad esté dentro de los valores 10 y 20 y se incluyen. Se incluye el 10 y el 20. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver 10, 20, por ahí deben haber otros valores, 15, por aquí está el 12, pero por ahí, digamos, por encima de esos no puede haber otro valor. Y esta consulta que tenemos acá es similar a la que realizamos cuando le decíamos por allá mayor o igual a 10 en cantidad menor o igual a 20. Es igualita. Estas dos consultas son similares. Sin embargo, cuando uno va a evaluar rangos, pues una forma, creo yo, más elegante de hacerlo es esta. Pero cualquiera de las dos opciones es válida. Ya es, diría yo, los gustos, podría decir, sí, las preferencias. Pero cualquiera de las dos opciones que utilicemos es válida. Entonces, esa es la función between. Y aquí la estamos implementando sobre un tipo de datos que es numérico. Cuando yo tengo cualquier tipo de dato numérico, ella funciona de la misma forma. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí me disculpan la estornudadera.
Voy a copiar esto y voy a pegarlo por acá. Tenemos otro campo que es el valor total, que en esta tabla se llama btotal. Y yo puedo decir que ese valor total yo lo quiero evaluar entre 10.000 y digamos 30.000. Cuando yo paso valores numéricos, la idea es que yo no los separe con puntos. Porque el yo decirle o separarlo con un punto acá o con una coma, va a generar o un error o va a generar que esta interpretación que le da el SQL sea de una parte decimal. ¿Sí? Entonces aquí no estoy hablando 10.000, sino el 10. 10.000, como 3 decimales. Entonces siempre que vayamos a trabajar comparaciones con valores numéricos, lo vamos a hacer sin el punto. Entonces en esta consulta yo estoy evaluando este campo, valor total, para que esté entre 10.000 y 30.000. Pues si yo me voy desplazando ahí, si yo me voy desplazando, entonces ahí voy a ver ese rango de valores. Entonces, sobre cualquier tipo de dato numérico funciona de la misma forma. El campo between, valor inicial, valor final, sin comillas. Sin comillas porque estamos evaluando un valor numérico. Listo, hasta ahí. Digamos que creo que no hay problema. Cuando voy a condicionar fechas, con between, voy a robarme este pedacito de acá. Entonces hago lo mismo, coloco el campo between, pero acá entonces debo tener en cuenta el formato de fecha que estemos manejando, o que está manejando el servidor de base de datos que estemos manejando. Debo encerrar el valor entre comillas, siempre. Cuando estoy trabajando fechas, debo encerrar el valor entre comillas. Entonces ahí le estoy diciendo, fíltreme los registros de esa tabla donde la fecha esté entre el 2 de febrero del 2021, que es ahí donde están los datos, y el 8 de febrero del 2021. Entonces acá el campo fecha va a estar entre ese rango de valores. Por acá está el 5, por ahí más abajo está el 6, el 7, el 8, y de ahí no puede pasar. Me arrojó como resultado 1146 filas. Entonces ahí estaría la función between con fechas. Hay que tener en cuenta el formato de fecha que maneja el servidor y encerrar el valor entre comillas. Digamos que ahí hay una similitud también con respecto a lo que habíamos hecho con los rangos, con los operadores relacionales, mayor o igual o menor o igual, como lo habíamos hecho la vez pasada, pero con between pues es otra forma tal vez más elegante de hacerlo. Listo, y ahora venimos a condicionar tipos de datos carácter con between. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Select asterisco from pacientes. Entonces, miren, los pacientes, la tabla que tenemos ahí de pacientes, tiene un campo que es el documento identidad. Allí se almacenan números, pero el tipo de dato es carácter. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le digo where número between, digamos, entre 1 y 3.
Si yo hago esta consulta en un tipo de dato numérico entre 1 y 3, entonces van a salir, digamos en el caso de las cantidades que estén entre 1 y 3. Pero cuando yo lo hago sobre un tipo de datos carácter, miremos qué pasa. Aquí tengo todas las identificaciones que comienzan por 1. Bajo, bajo, voy a bajar por aquí hasta el final. Y el último registro que tengo acá es este, 297, 90, 40. Observemos que yo le dije entre 1 y 3. Y él llega hasta 297, 90, 40. Lo que pasa con los tipos de datos carácter al utilizar la función between es que no se evalúa el valor numérico. Se evalúa es carácter por carácter. Y teniendo en cuenta eso, entonces él va a llegar y va a coger el primer carácter, que en este caso yo le dije que era 1, desde ahí parte, y va a ir hasta el rango que yo le indique como final, pero va a excluir tal vez el último valor que yo tenga en ese carácter. Entonces, aquí me llegó hasta el 297, 90, 40, porque el límite es 3. Si yo le pongo acá un 31, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir al último registro. Entonces miren que él ya me incluye los que comienzan por 3 y me llega hasta este, 30, 40. De ahí, tal vez no hay otro registro que sea alfabéticamente. Aquí no estamos hablando de números, sino de carácter por carácter. Si yo le coloco aquí un 32, ya me va a incluir los que comienzan por 3, 1. Voy a irme al final. Miren que ahí el último, antes de llegar a 32, es 31, 529, 786. Él está entonces comparando carácter por carácter y no valores numéricos, así en el campo esté almacenado solo números. Entonces hay que tener cuidado cuando yo utilizo la función between en un campo carácter, porque ahí así contenga números, él no evalúa de forma numérica. Yo también podría hacer lo siguiente, podría decir, por ejemplo, donde el nombre 1 esté dentro de Ana y Carlos. Sí, entonces miren por acá, Camila, Camilo, Ana, Angélica, Angie, Camila, Angie, los que estén entre la A y hasta donde llegue la palabra Carlos. Miren, Brainer, Brian, ¿sí? Si alguien se llamara, por ejemplo, ¿qué les coloco aquí? Celio, Celio no me saldría, porque la E de Celio está después de la A, alfabéticamente hablando, o sea que aquí no me saldría un nombre 1, digamos, de alguien que se llame Celio. Entonces, yo puedo utilizar la función between con cualquier tipo de datos. Con los tipos de datos numéricos y las fechas tal vez es muy claro, pero con los tipos de datos carácter tengo que saber que se evalúa es carácter por carácter. Miren, si yo aquí le coloco CE, vamos a ver si alguien se llama así, CEL, desde CA hasta CL, entonces mire que me sale Camila, Carol, Carmela, Carolina, bueno, Carlos, Cecilia, Carlina. Entonces ahí está
evaluando carácter por carácter desde un valor inicial hasta un valor final. Esa es la función Bitwin. ¿Sí? Se utiliza mucho, al menos en mi experiencia la he utilizado mucho en este escenario de las fechas y en el escenario de los valores numéricos. En los tipos de datos carácter no tanto la utilizo. Ahí utilizo es más la que les voy a mencionar enseguida. Función like. Coloquémosle por acá un punto y coma este. Función like. Coloquémosle se parece a. Se utiliza principalmente para las búsquedas de valores sobre campos tipo carácter. Entonces la función like yo diría que es la función principal que uno puede utilizar cuando trabaja el estándar SQL para hacer búsquedas, para permitirle al usuario ingresar desde una ventana y digitar algo y que la aplicación le muestre las coincidencias con respecto a lo que él digitó en ese criterio de búsqueda. ¿Sí? Entonces, si él digitó, digamos, Carlos, entonces van a salir todos los Carlos ahí. Si él digitó Mau, en este caso, digamos Mau, entonces saldría este registro como coincidencia si le estoy apuntando al nombre 2. Y así cualquier descripción, si él quiere buscar direcciones donde figure la palabra Carmen, entonces también se podría hacer eso con una función like. Listo, entonces ¿cómo implementamos la función like? Entonces vamos a ir a detalles FAQ. Y en detalles FAQ hay un campo que es la descripción, esta. Si nosotros miramos esta descripción, hay muchas cosas allí de servicios que se facturan en una entidad de salud. Entonces tenemos consultas, controles, laboratorios, tenemos, bueno, consultas por el médico, consultas por la enfermera, servicios de odontología, de RX, de traslados, de vacunación, un poco de cosas que tenemos ahí. O sea, hay mucha variedad. Y cuando hay mucha variedad, pues es muy importante permitirle a los usuarios poder hacer una búsqueda como selectiva de algo. Porque cuando hay muchos valores diferentes, pues las opciones de búsquedas adquieren una importancia grande para ir directo, para ir rápido. Eso es lo que nos va a permitir la función like. Entonces, digamos, queremos saber los servicios de consulta. ¿Sí? Listar los servicios de consulta. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando la función like de la siguiente forma. Se hace referencia al campo, luego la función, y luego entre comillas vamos a colocar el texto que queremos ubicar. Listo. Entonces vamos a probar acá qué pasa ahí. ¿Sí? Entonces miremos que cuando yo ejecuto este like, así, de esta forma, los resultados de la consulta son 0 registros. ¿Qué pasa? La función like, les dije aquí al comienzo, es como dentro de la traducción literal, se parece a. Nosotros tenemos que buscar coincidencias. Entonces, como la palabra que estamos tratando de ubicar,
puede que esté dentro de la descripción en alguna parte del texto. Nosotros tenemos que utilizar algo para poder ubicarla independientemente de donde esté ella. Entonces, mire, lo que estamos haciendo acá es como si dijéramos descripción igual a consulta. La función like, implementada de esta forma, como la tenemos arriba, es similar a utilizar un operador igual. ¿Sí? Solo me saldrían registros siempre y cuando en la descripción estuviera exactamente la palabra consulta. Y esa no es la idea de la función like. La función like, la idea es que yo pueda ubicar un texto, ¿cierto? Entonces, la función like debe recibir un carácter comodín, que es el carácter porcentaje. El carácter porcentaje significa algo así más o menos: no me interesa lo que haya de ahí en adelante. Necesito la palabra consulta. Y de aquí en adelante no me interesa lo que esté. El texto que esté no me interesa. Entonces yo ejecuto ahí la consulta. Y acá comenzamos a ver resultados. Comenzamos a ver resultados. Consulta, 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 consulta. Listo. Vamos a colocar esta palabra, control. Entonces miren que acá la descripción, todas comienzan por la palabra control. Ahí estoy obteniendo resultados ya positivos de la consulta. Sin embargo, así como está, estoy obligando a que siempre la palabra tenga que estar al inicio del texto. Si ustedes se fijan ahí, cuando hicimos consulta y ahorita que hacemos control, todas las descripciones que salen acá tienen al inicio esa palabra control. Está comenzando siempre. Pero la cuestión es que yo necesito encontrar la palabra independientemente donde ella esté ubicada dentro del texto. Entonces ahí también es muy importante que coloquemos un carácter de porcentaje. Ahí lo que le estamos diciendo a la función like es: miren, a mí no me interesa cómo comienza el texto. Yo voy a ignorar esos caracteres con los que comienza el texto del campo de descripción. El caso es que dentro de la descripción está la palabra control. Luego de la palabra control, no me interesa lo que haya. Entonces, necesito ubicar la palabra control independientemente de lo que esté al inicio e independientemente de lo que esté al final, después de ella. ¿Sí? Entonces miremos, la palabra control comenzó por acá la descripción, comenzó, pero acá está, después de consulta de, está la palabra control y sigue otros caracteres ahí. Entonces acá podemos ver bien que a la función like, así como la implementamos con el carácter porcentaje, que es el carácter comodín, no le interesó que estuviera escrito consulta de, y después tampoco le interesó que estuviera escrito o seguimiento por medicina general. ¿Sí? Entonces miren, donde esté la palabra, ella sale como resultado positivo de la consulta, siempre y cuando esté la palabra control. Miren qué pasa si yo le quito el carácter porcentaje final. Miren, ahí lo estoy obligando a que termine en la palabra control.
porque no le estoy indicando el carácter final con el porcentaje para ignorar lo que hay de ahí en adelante. Entonces estoy obligando a que la descripción comience por lo que sea, no me interesa, pero al final debe terminar en la palabra control. Y de ahí para adelante, pues como no le coloco porcentaje, él me va a obligar a eso, a que termine en la palabra control. ¿Sí? Entonces, generalmente, el like, generalmente, porque pueden haber excepciones, se utiliza encerrando la palabra que queremos ubicar dentro de los caracteres comodines que nos permite la función like, que es el carácter porcentaje, para ignorar al comienzo o al final lo que esté después o antes de la palabra que estemos tratando de ubicar. Entonces, esa es la función like. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que miren lo que pasa si yo le coloco un espacio. Bien, ejecutémosla acá. Él me ubicó la palabra control, independientemente de donde esté, en 1204 filas. Miren qué pasa y yo le coloco, aquí después de la palabra control, le coloco un espacio. Y después el signo porcentaje. Miren que ya me salieron 1202 filas. ¿Eso qué significa? Que hay dos filas que no tienen espacio después de la palabra control. Hay dos filas que no tienen un espacio después de la palabra control. Y miren qué pasa si yo le coloco otro espacio. O sea, después de la palabra control hay dos espacios aquí. Miren que ya no me salen registros. O sea que la función like lo que hace es tener en cuenta todos los caracteres que yo incluya dentro de la palabra que quiero ubicar. Y si yo coloco espacios, el espacio como tal es otro carácter del estándar ASCII 2. Tiene el código 32. ¿Sí? Si ustedes en su teclado presionan al 32, eso es un espacio. Miren, yo aquí le estoy diciendo al 32, al 32. Eso es un carácter que es válido. Entonces, él me está validando que haya un espacio y un segundo espacio después de la palabra control y de ahí en adelante no me interese nada más. Pero sí, los dos espacios que yo coloqué deben existir dentro de la descripción. Si no existen, por eso no me sale nada. Entonces, por eso es recomendable que cuando hagamos las búsquedas, nosotros coloquemos el carácter porcentaje y el carácter al inicio y al final pegados de la palabra. A no ser que uno tenga otras necesidades, siempre se deben, digamos, trabajar así. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya la palabra control me sale independientemente de donde ya esté ubicada. Esa es la función like. Y si queremos verla en acción, pues les voy a mostrar por acá. En la aplicación pues que yo les muestro, en ocasiones, como en todas las búsquedas se implementa allí la función like. Uy, ¿qué se hizo eso? Lo que yo les muestro acá, siempre les digo, es una interfase que está en un lenguaje de programación muy diferente al que ustedes están trabajando. Pero el concepto de el SQL y eso sí es el mismo. Entonces, miren, yo entro por acá, por ejemplo, a ver, por acá entro a pacientes, acá. Y acá yo tengo la posibilidad de buscar, digamos, entidades. Yo le doy F3. Y acá si no le doy nada, él me muestra todas las entidades que hay.
¿sí? Es como si yo le dijera acá donde estamos trabajando, like, asterisco, porcentaje. Ahí me deben salir los 7091 registros que tiene la tabla. Mírenlos acá, 7091. ¿Sí? Pero cuando yo ya comienzo a decirle, venga, yo quiero ubicar, por ejemplo, la palabra EPS. Entonces yo vengo aquí por el nombre, le digo EPS, le doy Enter, y él ahí me filtra. Entonces la palabra EPS por acá, y donde esté la palabra EPS, pongámosle la palabra vivir. ¿Sí? Entonces miren, humana vivir, solo cumple con ese criterio. Pongámosle este texto, aseguradora. Ahí está, aseguradora. A ver, otro que sea como más... Miremos seguros, miren, seguros. Entonces ahí seguros está por acá, está por acá, está por acá, por acá, por acá, por acá, está por acá al comienzo. Entonces ahí está la función like apuntando a un campo que es el nombre. Si yo le cambio el criterio de búsqueda por el código, entonces busquemos los 14 raya. ¿Sí? Entonces ahí estaría, los que comiencen por 14, ¿sí? Y raya tal, ahí estaría. Entonces aquí está la función like implementada en una búsqueda de entidades, pero también la puedo utilizar aquí para buscar pacientes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Julián, ¿sí? Y me salen todas las coincidencias de Julián. Por acá sale Juliana porque pues coincide hasta Julián. Si yo le coloco Juliana, pues ya esa letrica, entonces ya me aparecen todas las Julianas. Miren qué pasa, yo le coloco aquí un espacio, listo, y le voy a colocar, bueno, creo que él me los mocha, si no estoy mal. Sí, él me los mocha para evitar eso, lo que yo demostraba ahora de los espacios. Aquí entonces yo puedo hacer algo, miren, yo quiero buscar, por ejemplo, Carmona Juliana. Solo me sale esa. Pero ¿qué pasa si yo le coloco acá un porcentaje entre Carmona y Juliana? Entonces miren que ahí ya me salen 3 registros porque él está ignorando la palabra Suaza en este y los espacios. Por acá está ignorando la palabra Lady por ese porcentaje que le coloqué ahí. Entonces yo puedo hacer búsquedas teniendo en cuenta descripciones en diferentes partes del texto. Y esto, por ejemplo, si hablamos de una aplicación como estas, que está orientada a salud, es fundamental y muy interesante para los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos utilizan una codificación internacional de enfermedades que se conoce como la CIE-10. Y eso tiene como más de 12.000 códigos. Y si el médico dice, yo quiero o quiero no, yo le voy a diagnosticar a este paciente una diabetes. ¿Sí? Y diabetes hay muchas. Miren, diabetes insípida, mellitus asociada con desnutrición, un poco de cosas que hay ahí, que pues eso ya es de criterio médico. Hay un código diferente para cada una de ellas, o sea que pues deben tener sus diferencias desde el punto de vista asistencial médico. Y si él necesita encontrar una diabetes con complicaciones, complica, ¿sí? Entonces miren, estas diabetes que hay acá, todas tienen complicaciones, ¿sí? Complicaciones. Y que sean, digamos, renales, ¿sí? Entonces ahí, diabetes con complicaciones renales son estas, ¿sí? Entonces él va a poder ir como filtrando esa diabetes que tiene muchas variantes para ir a la que él necesita. Porque muchas veces como son tantos registros de enfermedades, ellos no saben los códigos. Porque realmente lo que se necesita es el código. Pero ellos no lo saben y pues tienen que recurrir a poder buscar para poder ubicar ese código y dar el diagnóstico preciso de lo que en el momento el paciente está presentando, se le está diagnosticando. Entonces ahí es realmente útil la función like
teniendo en cuenta esos caracteres comodines. Bueno, entonces aquí se implementa la función like. Dejémosle aquí consulta. Bueno, entonces vamos a explicar la tercera función nativa. Son muchas, pero pues estamos explicando como las que más se utilizan. Función count. Entonces se utiliza para contar registros. A ver, se utiliza para contar registros que cumplen una o más condiciones. Se obtiene un solo registro. Con el dato de la cantidad que cumplen dichas condiciones. Bueno. Entonces miremos, si yo digo select asterisco from pacientes, entonces cuando estoy en SQL Workbench, aquí abajo en la barra de estado, si la tengo activa, siempre van a salir el número de filas que retornó la consulta. En este caso, pacientes tiene 2605 filas, ¿cierto? Es el numerito que yo lo veo acá. Aquí estoy trabajando en MySQL Workbench, pero resulta que cuando estamos trabajando desde nuestras interfaces, pues nosotros no tenemos acceso desde allá a este numerito que me está dando Workbench acá, así como lo estamos viendo. Entonces la forma de poder obtener una cantidad de registros para ya muchas cosas que uno necesita dentro de sus aplicaciones es con la función count. Entonces si yo aquí le coloco count y le coloco un campo de la tabla, ya vamos a explicar esto, tipo doc, vuelvo a ejecutar mi consulta y acá obtuve una fila con la cantidad de registros que cumplen las condiciones. Como no le digamos, asocié condiciones a esta consulta porque no le especifiqué la cláusula where, entonces me salen todos los registros de la tabla. O sea que ahí están 2605 filas. Entonces lo que yo obtengo con la función count es el número de registros que cumplen unas condiciones específicas, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas consideraciones muy importantes con respecto a la función count. Entonces, primero, la función count recibe obligatoriamente un parámetro. Ese parámetro puede ser cualquier campo de la tabla, ¿sí? Entonces miren, si yo aquí le digo count tipo doc, si yo le digo count fetnac y ejecuto la consulta, me arroja lo mismo, miren, count de fetnac 2605. Si yo aquí le cambio count de dirección, me devuelve lo mismo, count de dirección 2605. O sea que yo puedo hacer referencia a cualquier campo de la tabla como parámetro de la función count. Pero entonces para uno ponerse, no sé si a complicarse o qué, no lo llamamos complicarse, sino ser más genérico, porque realmente yo no he visto diferencias en lo siguiente. La función count puede recibir como parámetro el carácter asterisco, ¿sí?
Y si yo ejecuto la consulta, entonces miren que ahí obtengo lo mismo, count asterisco 2605. Realmente, muchachos, yo en lo que vengo trabajando SQL, yo utilizo siempre count y entre paréntesis el carácter asterisco. Si voy a la documentación de los libros, en YouTube, de tutoriales en cualquier plataforma, en blogs, generalmente yo veo la implementación de la función count con el carácter asterisco como parámetro. La verdad, en mi experiencia, yo no he notado diferencia en que se utilice el carácter asterisco y cualquier campo de la tabla a la cual estoy haciendo referencia en mi consulta. Yo no he visto diferencia. Entonces, por eso siempre utilizo el carácter asterisco, ¿sí? Si alguno de ustedes llega a encontrarla, algo teórico o algo, pues la verdad sería bueno que lo compartieran porque yo, como les digo, en mi experiencia, yo no he visto diferencia en utilizar ese carácter asterisco o utilizar cualquier campo de la tabla. ¿Listo? Bueno, esa es una consideración ahí, digamos que no tan relevante. La que sí es más relevante es la siguiente. Yo utilizo una función nativa de SQL y el campo, el resultado de ese campo, me queda así tal cual yo nombré, digamos, la función nativa, como la construí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo voy a un lenguaje de programación y la idea mía es hacer consultas allá a la base de datos y obtener los resultados, esos resultados generalmente yo los obtengo en mi base de datos y yo muchas veces o la mayoría de las veces trato como de serializarlos, de poder ubicarlos en un array, en una tupla, en una lista, eh, en un JSON, para poder hacerle como un recorrido y hacer algo con ellos, ya sea mostrarlos, digamos, en una tabla de HTML o de cualquier componente que tengamos allí disponible. El caso es que yo extraigo los registros de la tabla y yo desde mi lenguaje voy a hacer algo con eso. Entonces, cuando voy a hacer algo, ya sea un recorrido con un for each o algo, yo necesito hacer referencia a los campos que fueron el resultado de la consulta. En este caso, el campo que yo estoy obteniendo se llama count, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis. Este nombre que estamos viendo ahí puede generarme conflictos cuando yo lo obtenga para poder procesarlo en un for each, ya desde el lenguaje de programación, porque hay símbolos, caracteres que no son permitidos en los nombres de las variables. Y lo que yo hago es que obtengo los datos de mi base de datos y de ahí para allá, pues ya son tratados como variables dentro de mi algoritmo para yo hacerles un procesamiento, mostrarlos allá en pantalla, hacer cálculos, lo que sea. El caso es que yo no le puedo dar este nombre así, a esta columna, porque cuando lo vaya a procesar allá, me va a generar errores. Entonces yo ahí le tengo que colocar otro nombre a ese count asterisco. Entonces, cuando yo utilizo funciones nativas, cualquiera que sea, y el resultado lo obtengo haciendo un cálculo o después de implementar esa función nativa, yo debo colocarle un alias a ese campo, ¿sí? Y los alias se colocan con la palabra reservada as y el nombre que ustedes le quieran dar, ¿sí? Entonces yo aquí le coloco que al resultado de count asterisco, colóquenle como nombre un alias que se llama cantidad. Esta cantidad, miren que no es un campo, en este caso de la tabla pacientes. Lo que estoy es renombrando el resultado que me genera la función count, para que desde mi aplicación o acá, cuando yo esté haciendo la consulta, yo lo pueda ver con ese nombre, cantidad. Y ya entonces haga referencia desde mis interfaces a la variable cantidad, ya sea si estoy en un JSON, si estoy en un array haciendo un recorrido. Yo ya voy a hacer referencia a cantidad, que significa o que tiene la representación de los registros que cumplieron unas condiciones específicas.
¿Sí? Entonces miren, si yo comienzo a condicionar esto con el web, voy a colocar cuántos hay de cédula de ciudadanía, que tienen cédula de ciudadanía como documento. Entonces yo le coloco donde el tipo de documento sea igual a CC. Y ahí la variable cantidad me dice son 1753. Entonces yo podría ya hacer referencia a la variable cantidad para decirle al usuario, son 1753 pacientes con cédula de ciudadanía, algo así. ¿Sí? El hecho es que yo debo utilizar un alias, porque el nombre directo yo no lo puedo utilizar desde el lenguaje de programación. Me pueden generar muchos problemas, errores, porque él no va a entender eso, ese nombre. Entonces, recomendación desde ya es que cuando utilicemos funciones nativas que arrojen un campo como resultado, un campo nuevo en mi consulta, yo debo renombrarlo con un alias. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está, ya filtrando pues aquí los datos y obteniendo un número. Miren esto cuando es, pero súper útil, o sea, tiene muchas utilidades, pero cuando es muy útil, esta parte, miren, les voy a mostrar acá. Por acá se crean, digamos, los pacientes, Entonces, a ver, voy a buscar por aquí, cualquiera, acá, Marco Tulio. Entonces, miren, Marco Tulio, voy a entrar aquí a SQL Server, es lo mismo, el mismo concepto que estamos viendo. Marco Tulio tiene esta cédula. Resulta que él llegó allá al hospital, y entonces yo le pregunto, o el usuario le pregunta, don Marco Tulio, ¿cuál es su cédula? Entonces él me dice 44 691 55. Entonces yo lo voy a digitar acá. Yo la digito ahí. Cuando yo le doy enter, entonces el sistema va y hace una consulta y entonces él va a decir, bueno, ¿este paciente existe o no existe? Entonces una forma de hacerlo es con un count a la tabla de pacientes, donde el número de la cédula sea igual a esta. Y aquí me voy a ubicar en la base de datos que es, porque no estoy ubicado donde es. Voy a ubicarme por aquí, en esta. Entonces miren, acá yo ejecuto esta consulta y entonces la cantidad que me devuelve es 1. Miren acá, 1. Entonces como me devuelve 1, entonces yo qué hago en la interfase. Yo cargo los datos de ese paciente. Todos los que aparecen ahí. Yo los cargo. ¿Para qué? Para que la interfase sepa de que este paciente ya existe y lo que yo voy a hacer, si el paciente me modifica algo aquí, si él dice Samaria, no sé, XXX, ¿sí? Que cuando yo le diga guardar, él sepa que debo hacer es un update a esa llave principal, pero no una inserción, porque el registro ya existe. Entonces, ese count aquí me está devolviendo un registro y me está indicando este paciente ya existe en la base de datos. Entonces, si existe, haga un update. ¿Sí? Y si no existe, yo lo digito acá, yo le doy enter y John James no existe, por lo tanto los objetos me quedan como en blanco disponibles para yo comenzar a decirle a que ¿usted qué tipo de documento? Cédula, ¿dónde nació? ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Cuál es su entidad? Le pregunto todo, ¿cierto? Porque cuando se hizo la consulta, por acá para la cédula de John James en esa base de datos, entonces él me devuelve 0.
0 registros, o sea, el paciente no existe. Entonces, si no existe, haga un insert, ¿sí? Entonces, eso lo puedo yo hacer con una función count, para poder desde mi interfase hacer el CRUD, ¿cierto? Y saber cuándo hay que actualizar y cuándo hay que insertar un registro. Entonces, ahí, por ejemplo, es un uso de la función count desde una interfase para poder implementar ese CRUD ahí. Listo, entonces la función count más adelantico vamos a ver que tiene una gran utilidad cuando veamos un tema que se llama agrupamientos en SQL. Porque allí vamos a ver de qué forma podemos hacer conteos de registro teniendo en cuenta criterios de agrupamiento. Entonces, por ahora, lo que podemos decir de la función count es que nos sirve para poder contar registros que cumplan unas condiciones específicas. Tiene múltiples usos. Recibe un parámetro y ese parámetro puede ser el carácter asterisco o puede ser cualquier campo de la tabla. No he visto realmente diferencias en usar una forma u otra. Entonces, esa es la función count. Bueno, vamos a ir guardando por aquí. Bueno. Próxima función. Función subs. Subs. Entonces, se utiliza para extraer un texto de un campo. Se utiliza para extraer un texto de un campo. Entonces miremos por acá, select asterisco from detalles fac. Centrémonos en el campo descripción. Entonces, el campo descripción tiene el nombre de todos los servicios que se han cargado ahí en cada registro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer where subs. Y aquí entonces vamos a explicar primero una cosa. La función subs recibe 3 parámetros. Primero, el campo de la base de datos. El campo de la tabla, perdón, de la tabla. Segundo, la posición inicial. Desde donde deseo hacer la extracción. Tercero, la cantidad de caracteres. Que deseo extraer. Desde la posición inicial. Entonces, esos son los 3 parámetros. Vamos a verlo aquí y a explicarlo. Entonces, el primer parámetro es el campo. Segundo parámetro le voy a decir la posición 1 hasta la posición 10. ¿Sí? Y vamos a explicarlo. Bueno. Si aquí este no va en el where por ahora, sino que lo voy a hacer como un campo. Voy a colocar la descripción y voy a colocar aquí la extracción de ese campo de descripción desde el carácter de la posición 1, 10 caracteres. ¿Sí? Entonces miremos lo que nos dio. Terapia física integral, por acá nos dio terapia FI. Examen directo, examen DIR,
uroanálisis, consulta D, y así. Entonces, miren, yo tengo la palabra terapia, el espacio física. Cada carácter dentro del texto tiene una posición. Entonces comenzamos la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. El espacio tiene otra posición, el espacio es un carácter. La 8, la 9, por acá está la 10, por acá está la 11, por acá la 12, 13 y la posición 14. Aquí le estoy diciendo, desde el campo de descripción, párese o ubíquese en la posición 1, o sea que ella se va a ubicar acá. Y a partir de ahí, incluido ese carácter, extráigame 10 caracteres. Entonces él va contando a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el espacio lo cuenta, 9 y 10. O sea que el texto que se extrajo de esta palabra, terapia física, es terapia fi, lo que estamos viendo ahí. Si tenemos consulta D, entonces comenzamos a contar. Desde la posición 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viene hasta la A, 9 el espacio, 10 la D, consulta D. Ese es el resultado. Si yo aquí le cambio y le digo, quiero de la posición 4, 6 caracteres, entonces vamos a ver, él me debe entonces, se debe ubicar acá en la posición 4, en la letra A, y a partir de ahí va a contar 6. 1, 2, 3, 4, el espacio 5, 6. O sea que me iría a salir Apia espacio F. Apia espacio F para la palabra terapia física. Entonces voy a ejecutarla y ahí está. Apia espacio F. Apia espacio F. ¿Sí? Entonces, esa es la función subs. Extrae un texto de una parte de una cadena, o de una cadena, extrae una parte. En este momento la pregunta podría ser, bueno, pero ¿eso para qué? ¿Cierto? ¿Para qué se utiliza? Entonces la respuesta es una función súper útil, porque, vamos a colocarlo aquí, esta función generalmente, vamos a colocarlo como en minúscula, esta función generalmente se utiliza para extraer de un lado y armar en otro lado. Entonces, ¿esto qué significa? Miren, y les voy a mostrar un caso que se presenta en el sector salud. Voy a ir por aquí a las normas, voy por aquí a normas. Ahí donde las tengo, creo que es por acá. Normas. A ver si tengo por aquí esta resolución 2238 del 2020. ¿Sí? Esta es la codificación única de procedimientos en salud. La norma, entonces bueno, habla de todo, de todo, de todo. A ver por acá. Miren, la norma incluye en muchas ocasiones unos códigos y esos códigos están con puntos. ¿Por qué? Porque los códigos de procedimientos en salud vienen como separaditos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a irnos a las más abajito a las consultas para que sea como más fácil de entender. A las que comienzan por 89. Aquí.
89, a ver, 89, bien, dice. El grupo 89 son consultas, mediciones anatómicas, fisiológicas, exámenes. Aquí en este grupo está como clasificado todo esto. Y luego entonces el 89.0, entrevista, consulta de evaluación, y luego viene el 89.01, ¿sí? Y es un grupo. Y luego entonces comienzan a desagregar por ese grupo las atenciones que hacen parte como de este grupito, ¿sí? Luego comienzan toda la desagregación y termina y comienza por el 89.02, ¿sí? Consulta descrita como global o de primera vez, y por acá comienza la consulta del médico. El caso cuál es, que esto viene como dividido por grupos, subgrupos y subgrupo del subgrupo, algo así. Entonces, así de esta forma, cuando el código va allá a facturarse, debe ir el mismo código pero sin puntos. Entonces, si a nosotros nos envían, digamos, este código, así, y yo necesito obtener este, uy, ¿qué pasó por acá? Entonces yo lo puedo hacer utilizando la función subs. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo haría un subs de, digamos, el cubs desde la posición 1, 2 caracteres. Y eso sería igual al 89. Si yo hago un subs de ese cubs para extraer el 0, entonces yo lo haría desde la posición 1, 2, el punto 3, desde la posición 4, un carácter. Y ahí tendría el 0. Luego necesito el 2. Entonces venimos en la 4, 5, en la 6. La 6, un carácter, obtendría el 2. Y por último, hacer un subs desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde la 8, 2 caracteres, obtendría el 0, 1. Entonces ahí, este código que está con esos puntos, yo lo puedo como armar, transformar en este, haciéndole como una subtracción y después una concatenación, ¿sí? O sea que yo esto lo tendría que después concatenar el resultado de cada extracción. Esto, por ejemplo, aquí en MySQL, ¿cómo sería? Sería así. Sería concat y le voy pasando cada extracción separado por comas. La función concat creo que ya la vimos por allá en un ejercicio, si no estoy mal. Y aquí esto sería igual a 89.0201. Después de haber extraído y armado para poder obtener el código original, ¿sí? Entonces, esto que nos provee muchas veces el gobierno, pues a veces viene sin puntos, pero si viene con puntos o algo, lo tenemos que transformar. Y una forma de transformarlo es utilizando la función subs, que yo la he utilizado mucho para esto, extraer de un lado y armar en otro. Entonces, esa es una aplicación de la función subs. Entonces, el operador in lo que hace es pertenencia a un conjunto de valores. A un conjunto de valores, y esos valores pueden ser carácter, pueden ser numéricos, pueden ser fecha, pueden ser cualquier tipo de datos, el que yo puedo comparar aquí en una función o operación lógica OR, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es, lo que hicimos la clase pasada, es filtrar como los códigos de los contratos para evitar hacer un OR explícito teniendo en cuenta cada valor. Y veíamos que pues era una sintaxis como muy larga, ¿cierto?
Entonces ahí estoy utilizando el operador IN para condicionar el campo contrato a varios códigos que yo tengo allí. Pero yo también podría, por ejemplo, trabajarlo haciendo referencia, digamos, a la cantidad, por ejemplo, que es un tipo de dato numérico, donde la cantidad esté dentro de, y si aquí le colocamos 1, 2, 3 y 10, coloquemos otro valor por acá, 8. Si evaluamos el campo cantidad, entonces ahí me van a salir 1, 3. Bueno, por acá van a ver como muchos registros. 2, bueno, la mayoría está como en 1, 2, 3. 8 no está en esa pertenencia, ese conjunto, en ese conjunto de valores. Si le coloco 10, pues ahí sí, creo que me van a salir muchos. ¿Sí? Entonces aquí está el 10. Entonces el operador IN lo que busca es hallar la pertenencia a un conjunto de valores implementando de forma implícita operaciones lógicas OR. Bueno. Funciones para manejo de los componentes de la fecha. Entonces, miren, yo tengo un campo aquí en detalles FAC, que es la fecha. La fecha. Muchas veces uno, para los algoritmos y demás, uno requiere hacer referencia al campo individual, al componente individual. Yo quiero solo el año, quiero solo el mes, quiero solo el día. ¿Sí? Entonces, hay funciones nativas de SQL que nos permiten hallar esos componentes individuales. Entonces, si yo hago referencia a la función year y le envío como parámetro el campo fecha, él me va a devolver el año de esa fecha. ¿Sí? Entonces, miren acá, esta es la fecha y aquí el year de fecha me devuelve el año. Y acá lo que yo les decía, si yo dejo esto así, cuando lo trabaje desde el lenguaje de programación, me va a generar problemas, errores. Entonces yo tengo que renombrar esto con un alias, digamos año, para evitar utilizar la ñ. Y acá arriba, miren, acá arriba se me olvidó mostrarles. Cuando yo utilizo esto, miren el nombre del campo que me genera. Esto, si yo hago referencia a esto como un campo, como una variable, desde mi algoritmo en el lenguaje de programación, aquí voy a obtener un error. Entonces, es muy importante que siempre le coloquemos a esto un alias. Si lo renombro y le coloco texto, ya este nombre es el que va a ser tratado desde la interfase, como una variable, como un campo, dentro del array, el JSON, la tupla, la lista, lo que tengamos allá. Entonces es muy importante eso, renombrar los campos. Entonces, acá tengo la función year, tengo la función month, y le paso el parámetro de fecha, y tengo la función date. Y aquí sería el mes, y aquí sería el día. Entonces, ahí tengo la fecha descompuesta en sus componentes individuales. Tengo el año, el mes y el día. Esto es muy útil cuando, digamos, nosotros estamos trabajando la parte de calendarios, de todo eso, para uno poder moverse con el componente individual, por días, por meses, por años. Y una observación muy importante aquí es que estas funciones, vamos a colocarlo aquí, estas funciones nos devuelven
Valores numéricos. Numéricos. Es muy importante eso. Miren que cuando yo ejecuto la consulta, ya el mes no es 02, sino 2. Ya el día no es 01, sino 1. Él me devuelve el mes ya en un valor numérico para que yo pueda hacer cálculos directos con esa variable, porque ya es numérica, lo mismo el día, lo mismo el año. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque posiblemente puede haber un conflicto del tipo de datos si comienzo a hacer cálculos con eso de otra forma. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Utilizar estas funciones nativas de SQL nos devuelven valores numéricos para yo poder hacer el procesamiento de ahí en adelante.